Hoy te voy a contar la historia de Ed Gein. Es la historia más terrorífica que vas a oír, ya no solo por los crímenes que cometió, que ya de por sí son horribles, sino por la atmósfera que recubre al personaje y por cómo luego en el mundo de la literatura y en el mundo del cine lo tomaron como inspiración para crear personajes que no olvidaremos jamás. Y hasta aquí te voy a contar, no te voy a desvelar más sobre el caso, así que cuando quieras, ¿empezamos? Sí. Esto es Más Oscuro, con Laura y Sara. Hoy, el caso de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Estamos en 1906, en La Crosse, Wisconsin, un pueblo del Midwest de Estados Unidos. Midwest, ya sabes, zona rural, desértica, mucha agricultura, mucho paleto también, en la época sobre todo, mucho incesto, supongo. Bueno, Ed Gein es el segundo de los hermanos Gein. Su padre se llama George y su madre Augusta. George Gein es un hombre muy reservado. Él cuando era pequeño se quedó huérfano porque su familia murió en la crecida de un río, iban en un carro y les arrastró el agua. Entonces él se crió con sus abuelos. Llevó una vida muy austera y desde pequeño pues como muy tímido, muy reservado. Además, el hombre desde bien joven tendría problemas de alcoholismo y esto marcaría su relación con su familia y con el entorno. George era violento con sus hijos y también con su mujer. Y aunque su carácter violento asustaba a sus hijos, en realidad la que llevaba las riendas de la familia era Augusta. Es que Augusta eligió a George por ser una persona bastante manipulable y muy influenciable. Augusta era una mujer con mucho carácter, ella era religiosa, luterana, y llevaba la religión hasta el extremo, quizás demasiado. Augusta quería que sus hijos llevaran una vida puritana y les decía que tenían que alejarse de todo el mundo, que la gente era mala, sobre todo las mujeres, y que los hombres eran unos vagos y unos alcohólicos. Augusta transmitía esa visión moralista del mundo a sus hijos y no les dejaba que se relacionaran con el mundo. El hijo mayor de los Gein es Henry, tiene 4 años más que Ed y es un niño un poco rebelde para el gusto de Augusta. Augusta siempre quiso tener una niña, por eso cuando se quedó embarazada de Ed, rezó y rezó para que por favor fuera una niña. Al descubrir que Ed era un niño, ella lo tomó como un castigo divino por haber mantenido relaciones con su marido y ya nunca más volvió a tenerlas. ¡Ostras! Henry y Ed tenían buena relación, pero quizás no tanto como le hubiera gustado a Henry. Henry siempre buscaría complicidad en su hermano Ed, diciéndole cosas como, oye, ¿a ti no te parece que nuestra madre está siendo demasiado dura? Yo creo que la religión se le está subiendo a la cabeza. Pero Ed era un niño de mamá. Él adoraba a su madre, estaba muy encariñado con ella y nunca nada podría haberle hecho cambiar de opinión con respecto a su madre. Esta relación y este sentimiento de desconexión entre los hermanos sería importante en el futuro. Ya verás por qué. Vale, pues ya tenemos a toda la familia al completo y así llegamos hasta 1914, cuando la familia decide mudarse de La Crosse, donde vivían, hasta el pueblecito de Plainfield. Plainfield era un pueblo de menos de 700 habitantes para el momento, era una zona muy rural y allí la familia compró una granja, o más bien la compró Augusta porque la puso a su nombre. Esto para la época era muy raro que una mujer tuviera algo en propiedad y menos una granja tan grande porque tenían un montón de hectáreas de terreno y que además se ocupara ella de la granja. Para este momento el alcoholismo de George había aumentado, por lo que Augusta, Henry y Ed se ocupaban ellos tres solos de la granja. La decisión de mudarse a Plainfield fue por completo de Augusta, porque para ella La Crosse era un pueblecito comparado con Sodoma y Gomorra. O sea, que no le gustaba nada cómo era la gente, que había mucho pecado, y ella pensaba que alejándose un poco y yendo a una especie de aldea, porque no era ni pueblo, iban a tener una vida más puritana y más cerca de lo religioso como a ella le gustaría. Así van pasando los años, Ed y Henry terminan la secundaria y se ponen a trabajar al completo en la granja con su madre.
Ellos tenían vacas y plantaban centeno y pues de eso más o menos podían vivir. Cada vez que los hermanos tenían que ir al pueblo para comprar o para vender algo de lo que ellos producían, su madre les advertía que no se mezclaran con la gente, que tuvieran cuidado porque seguro que les iban a intentar estafar o que les iban a intentar hacer caer en pecado. Augusta pasaría la mayor parte de estos años en Plainsfield aislada y su única relación era con sus hijos y con su marido. Así poco a poco va pasando el tiempo y llegamos a 1940, cuando Ed tiene 34 años. En este momento el alcoholismo de George había empeorado muchísimo y él era una carga para su familia. Por eso, cuando de repente muere de un ataque al corazón, la familia se siente más bien aliviada. Durante 4 años la familia sigue sin George haciendo su vida cotidiana. En 1944 los hermanos Ed y Henry estaban haciendo un incendio para quemar algunos matorrales de la finca. En un momento dado el incendio se descontrola. Los hermanos se separan para intentar apagar el fuego cada uno por un lado y cuando consiguen apagarlo, Ed se da cuenta de que ha perdido de vista a Henry y que no lo encuentra. Ed decide ir a ver a sus vecinos para pedirles ayuda y terminan llamando a la policía. Cuando la policía llega a la finca, Ed les conduciría directamente hasta el punto exacto donde estaba Henry. Pero supuestamente lo había perdido de vista y no sabía dónde estaba, ¿no? Sí, eso es lo que les cuenta a los vecinos y eso es lo que le cuenta a la policía, pero luego les guía directamente hacia Henry. Cuando llegan allí, el cuerpo de Henry yace sin vida en el suelo, no tiene quemaduras, pero sí que tiene un golpe en la cabeza. Se haría una autopsia y se determinaría que Henry ha muerto por inhalación de humo y la policía cerraría el caso creyendo que el golpe en la cabeza fue una caída mientras intentaba apagar el fuego. En este momento no le dan más importancia a la muerte de Henry, pero es algo de lo que se hablaría durante años después. Ed, aunque triste por la muerte de su hermano, por otro lado está feliz, porque tiene lo que quería por fin, que es estar ellos solos, Augusta, su madre y él. Aunque esta felicidad no le duraría mucho tiempo, porque solo unos días después de la muerte de Henry, Augusta empezaría a encontrarse muy mal. Estaría tan mal que le pidió a Ed que le llevara al hospital. Cuando Ed la lleva al hospital, el médico les informa de que ha sufrido un derrame cerebral. Como Augusta necesita descansar, vuelve a la finca y allí pues, se queda en cama mientras Ed cuida de ella. Le hace de comer, la ayuda a vestirse y desvestirse, la ayuda a lavarse, prácticamente todo. En esta época, Augusta trataría fatal a Ed. Le decía todo el rato que era un fracasado, que no valía para nada, que si ella no sobrevivía, él tampoco iba a poder y sobre todo no paraba de repetirle que solo el amor de una madre podría recibir. Qué mala era, ¿no? Sí. Mala persona. Así es como entendemos que era, o hasta el momento de las cosas que tenemos, que sabemos. ¿Te he dicho ya que se ha muerto? No. Ah, vale. Te he preguntado yo, pero me han dicho que no. ¡Mátala, mátala! Y así pasan los meses hasta diciembre de 1945, solo un año después de que perdieran a Henry, Augusta también muere. Sufre un segundo derrame cerebral y muere en su granja. Aquí empieza la época que he denominado como más solo que la una. Ed durante esta época estaría muy solo. La muerte de Augusta, a diferencia de la de su hermano y la de su padre, sí que le afectaría verdaderamente y es algo que se reflejaría años más tarde. ¿Cuántos años tenía él en ese momento? Ed en este momento ya tiene 39 años, pero es la primera vez que tiene que ocuparse de sí mismo, porque hasta ahora estaba como bajo el ala de Augusta. Esto se entendería más adelante también como el principio de su descenso a la locura. Ed continúa trabajando, pero empieza a descuidar un montón la granja. Deja de plantar centeno, que es lo que vendían, vende todas las vacas y se dedica a alquilar partes de las tierras que tenía a los vecinos. También hace algunos trabajillos en casa de los vecinos, ayudándoles y tal, pero ya nunca vuelve a ser la granja lo que era.
Además, Ed cierra la habitación de su madre y nunca volvería a entrar, manteniéndola como si fuera un santuario. El resto de las habitaciones están llenas de humedades, de suciedad, había animales muertos, cacas de animales, vivía en unas condiciones insalubres. Para los vecinos de Plainsfield, Ed es un tío muy raro. Es el típico inofensivo, así como muy callado, muy reservado, rarito, pero que no va a hacer daño a nadie, ¿no? Ed no tenía muchos amigos, aunque a veces hacía algún favor a la gente del pueblo y podía relacionarse con ellos. Ed frecuentaba mucho un bar que estaba en el pueblo de al lado, en Pine Grove, y le quedaba a 11 kilómetros de su granja. Esto estaba muy lejos para la época, pero Ed solía ir ahí casi todas las tardes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el bar estaba regentado por una mujer que se llamaba Mary Hogan y parece ser que a Ed le gustaba Mary. Mary era una señora de mediana edad, muy corpulenta, ruda y muy mal hablada. Ella venía de Chicago y era considerada como la forastera en el pequeño pueblo de Pine Grove, aunque ya llevaba muchos años viviendo ahí. Había estado divorciada 2 veces y era como una mujer de ciudad, ¿sabes? Como que había vivido mucho y tenía mucho mundo. Sí. Parece ser que esto a Eddie le atraía. Y la gente del bar y la gente del pueblo a veces le gastaba bromas con Mary, como diciéndole a ver cuándo te vas a atrever a decirle algo, a ver cuándo le vas a pedir salir. Aunque Ed se sentaba a beber muchas tardes en el bar de Mary, no solía hablar con la gente. Y las pocas conversaciones que mantenía eran sobre cosas que había leído. Porque Ed era un gran lector y le encantaba el true crime, el true crime y los rituales y las historias macabras como diferentes, ¿no? Esto no es algo raro, sobre todo para nosotras, pero para la gente de la época, tú imagínate, en 1940, 1950, que alguien te hablara de true crime o que te contara historias sobre Oscuras. rituales, historias oscuras, pues era un poco extraño, ¿no? Había una historia que fascinaba a Ed y era la historia de Christine Jorgensen. Fue la primera persona en Estados Unidos en someterse a una cirugía de cambio de sexo. Por lo que fuera, a Ed en este momento le fascinaba esa historia y siempre intentaba hablar de ello con los vecinos. Aunque a Ed le gustaba mucho comentarlo con los vecinos no solían seguir la conversación, porque para ellos era algo raro. Así, durante años, Ed continuó obsesionándose con historias de tortura, de crímenes y de rituales. Y así llegamos hasta 1954, en el que una noche un cliente del bar de Mary Hogan decide acercarse a tomarse algo. Cuando llega, el bar está abierto y Mary Hogan no está por ninguna parte. Hay unos rastros de sangre y de arrastre en el suelo, pero nada más. La caja registradora está en el sitio y el dinero está intacto, así que no parece que fuera un robo. El vecino llama a la policía, intentan contactar con Mary Hogan, pero no la encuentran. Y así van pasando los días hasta que se declara desaparecida. La policía intentaría recopilar más pruebas sobre el caso, pero Mary Hogan estaría desaparecida durante 3 años. Los vecinos de Plainsfield y de Pine Grove hablaban sobre el tema y muchas veces cuando Ed estaba delante hacían bromas con él. En una ocasión le dijo un vecino a Ed que si hubiera tenido el valor para pedirle salir, ahora Mary estaría en su casa. A lo que Ed contestó: claro, pero si es que está en mi casa, está ahí en la granja esperándome para hacer la cena. Seguro que sí que estaba allí de verdad. En realidad a Ed nadie lo tomaba en serio porque aunque era un poco raro, para todos era inofensivo. Entonces estos comentarios no tenían más importancia, de momento. Ya, era un poco como el tonto del pueblo, ¿no? Sí, a veces como se reían un poco de él y pues lo tomaban por tonto, claro. Y así va pasando el tiempo desde la desaparición de Mary Hogan y llegamos a 1957. Es temporada de caza en Plainsfield y la mayoría de los hombres están fuera en las montañas cazando. Durante esta temporada de caza, que duraría 9 días, habría 11 muertes accidentales por balas perdidas. Pero esto no sería nada en comparación a lo que se encontrarían los vecinos de Plainsfield cuando volvieron al pueblo. ¿11 muertes? 11 muertes accidentales y 2 de ellas
fueron de hijos a sus padres. Madre mía. Qué exageración, ¿no? La caza. El primer día de caza, el 16 de noviembre de 1957, Frank Warden se dirige a la ferretería de su madre. Su madre es Bernice Warden, una señora viuda de 58 años, que además fue la primera mujer en salir en el periódico de Plainsfield como la ciudadana de la semana. Cuando Frank llega a la ferretería de su madre, se encuentra con que la puerta está cerrada. Esto le parece muy raro porque su madre le había dicho que se quedaba en el pueblo para abrir precisamente la ferretería. Entonces Frank coge su llave y abre la puerta. Nada más abrir se encuentra con salpicaduras de sangre en el suelo y un rastro hacia la puerta de atrás. Cuando se asoma a la puerta de atrás, ve que la camioneta de su madre no está. Esto ya le parece demasiado raro y decide llamar a la policía. Cuando llega la policía, ven que la caja registradora está abierta y que falta dinero, por lo que cuadra con un robo. Pero cuando le preguntan a Frank si cree que puede haber algún sospechoso que haya podido entrar a robar y que le haya hecho algo a su madre, Frank les dice que no cree que haya sido eso. Él cree que ha sido Ed Gein quien se ha llevado a su madre. ¿Y por qué cree esto Frank? Pues les cuenta a los policías que últimamente Ed había estado invitando a salir a Bernice. Bernice tenía 7 años más que Ed, por lo que entra dentro de su rango, no le parece raro, pero sí que le parece raro la forma en la que le pedía salir. En una ocasión le pidió que le acompañara a hacer patinaje. Se ve que a Ed le gustaba mucho ir a la pista de patinaje que había en el pueblo. Bernice lo había rechazado en varias ocasiones y además Frank se acuerda que justo el día de antes de desaparecer Bernice, Ed había estado en la ferretería. Ed le había preguntado a Frank si al día siguiente pretendía ir a cazar, a lo que Frank contestó que sí. Esto en el momento a Frank no le parecía extraño, pero ahora se da cuenta de que quizás estaba preparando el terreno para entrar en la ferretería. Y saber si él iba a estar allí o no, ¿no? Sí. Por último, cuando la policía mira el registro de Bernice, porque Bernice anotaba todos los clientes que entraban por el nombre y por lo que habían comprado, descubren que el último cliente fue Ed esa misma mañana y que había comprado un bote de anticongelante. Y así llegamos a esta parte que he titulado como Se descubre el pastel. La misma noche de la desaparición de Bernice, la policía se dirige a casa de Ed para interrogarle y para ver si pueden descubrir algo más. Mientras tanto, Ed no estaba en casa. Ed había ido a casa de unos vecinos porque primero les había acompañado al pueblo a por una batería. Los vecinos habían quedado sin batería en el coche y le habían pedido a Ed si podía llevarles, a lo que este les dijo que sí. Más tarde los vecinos dirían que cuando Ed les abrió la puerta estaba lleno de sangre. Él les dijo que es que había cazado un ciervo y que lo estaba preparando. Entonces no les pareció raro. La noticia de la desaparición de Bernice para la noche ya había llegado a todo el pueblo de Plainsfield. La noticia de la desaparición de Bernice ya había llegado a todo el pueblo de Plainsfield. Un vecino, hablando con Ed esa misma tarde, le dijo que le parecía raro que una persona desapareciera en el pueblo. Ed le contestó que igual se había fugado con algún hombre que había oído que era un poco facilona. Pero claro, esto me hace mucha gracia porque es una señora de 58 años en 1957. O sea, es como una yaya súper entrañable, adorable del pueblo, viuda además la señora, y Ed diciendo, me habían dicho que era una facilona, es que igual se ha ido con un hombre. Entonces el vecino se parte y en el momento se lo toma a risa y dice, qué cachondo el Ed, ¿no? Mientras tanto, los policías nos habíamos quedado con que estaban en la puerta de casa de Ed. Empiezan a llamar, pero no contesta nadie, así que deciden entrar por el cobertizo trasero. La casa estaba muy sucia, como te había contado antes, Ed había dejado de cuidarla hacía muchos años, así que imagínate, 12 años desde la muerte de su madre, pues estaba insalubre. Era muy difícil moverse por la casa porque era de noche, la casa no tenía electricidad y los policías usaban linternas.
En ese momento, uno de los policías siente que algo le roza el hombro. Cuando se gira, ve lo que cree en un principio que es un ciervo colgando de la viga del techo. Cuando apunta con la linterna, se da cuenta de que es el cuerpo sin vida de Bernice Worden. Ay, pobrecita. El cuerpo estaba abierto desde la pelvis hasta el esternón y además no tenía cabeza. Los policías tienen que seguir explorando la casa, todo con las linternas, porque claro, no tenían luz, lo cual hacía más escabroso la investigación. Así, encuentran lo que llamarían la casa de los horrores de Ed Gein. Entre toda la suciedad, Ed tenía un montón de calaveras humanas, 2 de ellas colgadas del poste de su cama, de decoración. Encontrarían el mango de un cuchillo, un cinturón hecho con pezones, unos guantes. Cada vez que diga algo ya te puedes imaginar que no son de piel animal. El asiento de una silla y las pantallas de las lámparas. Tenía una pared decorada con caras de 9 mujeres, solo las caras, las cuales untaba en aceite para que siguieran frescas y que utilizaba. Que utilizaba como poniéndoselas. Sí. Como si fueran máscaras. Se las ponía como máscaras. Uf. Había un bol con narices y otro con genitales femeninos. Parece ser que al señor le gustaba el do it yourself porque tenía una imaginación que vamos. Pero lo más creepy lo encontrarían, según los mismos policías, en un armario. Cuando lo abrieron, vieron un traje. Lo parecía un traje de látex, era en realidad un traje de piel humana. Consistía en unos pantalones, incluyendo genitales, y un chaleco con unos pechos femeninos. El chaleco tenía una cuerda para poder ponérselo por encima. No me voy a explayar más, que ya suficientemente lo he hecho en esto. Hay imágenes en Google sobre estas cosas y sobre el interior de la casa. Por último, los policías encontrarían dentro de una bolsa los restos de la cabeza de Mary Hogan. Así que sí, la dueña del bar de Pinegrove había estado todo este tiempo en la granja de Ed. Cuando hacen la autopsia al cuerpo de Bernice, se descubre que ha muerto de un disparo el mismo día que desaparece, esa misma mañana. Se cree que Ed entró a la ferretería, le pidió el bote de anticongelante y además le pidió que le dejara el arma que tenía en exposición para comprar. En un descuido de Bernice, cuando ésta se dio la vuelta, Ed le disparó, terminando así con su vida. Luego cargó el cuerpo en su coche, escondió su camioneta, la camioneta de Bernice, y se la llevó a su casa. Otra cosa que descubrirían durante la autopsia es que los pies de Bernice estaban negros, pero no negros como el polvo que se deposita sobre cualquier objeto. Tenían como unas rozaduras, las mismas que se producen cuando andas por el suelo con los pies descalzos. ¿La había arrastrado? Se cree que Ed utilizaba el cuerpo de Bernice para bailar o andar con ella. Uf. Qué miedo. Dios. Detienen a Ed y se lo llevan a comisaría, donde empezaría una serie de interrogatorios que no serían muy fructíferos, pero al menos darían algunas pistas sobre lo que había pasado. Durante los interrogatorios, la policía dijo que era como hablar con un niño pequeño muy cabezón. Por un lado era inocente y podías hacerle que dijera lo que tú quisieras, pero por otro lado era súper cabezón y no conseguían que soltara prenda. En la casa se encontraron los restos de al menos 10 personas. No se sabe exactamente porque para la época era muy difícil identificar los cuerpos, qué pertenecía a quién y cuántos había. Además se hicieron varias excavaciones en la zona y se encontraron restos. Una de ellas fue Ed quien guió a los policías hasta la zona. Al final Ed solo confesó haber acabado con la vida de Bernice y con Mary, pero dijo que no se acordaba mucho. Entonces, ¿de dónde salían las demás víctimas? Pues Ed confesó varias cosas. Por un lado, dijo que eran cuerpos que había extraído del cementerio de Plainfield y de los pueblos vecinos. Ed dice que localizaba a sus víctimas en los periódicos, a veces era gente que él había conocido en persona, y que luego
luego iba a su tumba y las desenterraba. Normalmente eran mujeres de unos 50 años que pudieran recordarle a su madre. Él luego diseccionaba el cuerpo y utilizaba lo que quería y lo que no, o lo quemaba en su jardín, o a veces, por remordimientos, según Ed, lo devolvía a las tumbas a las que pertenecían. Bueno, por lo menos estaban muertas y ya no les hacía sufrir. Sí. No como a las otras dos mujeres que las mató. Él había estado haciendo esto durante 12 años desde la muerte de su madre. Se cree que la muerte de su madre había causado un trauma enorme en la cabecita de Ed y que por eso intentaba revivir la relación que tenía con ella con otras mujeres. Que se parecían a ella, ¿no? Sí, que a él le parecía que se parecían a ella. Ed explicó a la policía que después de que su madre muriera, él se mantuvo en contacto con ella en sueños durante años. Su madre, según Ed, le hablaba mientras se quedaba dormido, y que fue entonces cuando desarrolló su fascinación por la anatomía humana. Él usaba las máscaras y el traje para vestirse de mujer y pasearse por la casa y por las afueras de la casa cuando caía la noche y creía que nadie podía verle. ¡Qué miedo, Dios! Es que es terrorífico, te lo he dicho que era terrorífico. Imagínate que estás allí y lo ves aparecer. Claro. Vestido así. Claro, él la granja porque estaba aislada y no tenía vecinos alrededor, pero uff, qué mal rollo. Tú imagínate, no sé, eres un adolescente, estás por ahí por la noche paseándote y bueno, luego los adolescentes del pueblo dirían que les daba mal rollo pasar por su casa antes de que se supiera todo. Respecto a Mary Bernice, en principio lo negó todo, como ya te he contado, pero después sí que confesó haber acabado con sus vidas. Esto se cree que Ed lo hizo porque la piel de los cuerpos que había sacado del cementerio ya no le resultaba suficientemente fresca. Aunque seguía untándola en aceite, al final llegó un momento que decidió que lo mejor era tener carne fresca. También durante los interrogatorios, los policías hablaron con él de su sexualidad. Ed no había mantenido relaciones con ninguna mujer y cuando le preguntaron si había intentado o había tenido relaciones con los cuerpos, él dijo que sí que lo intentó, pero es que olían muy mal. Esto no sé hasta qué punto puede ser real porque, a ver, tu casa es una pocilga, vives entre excrementos de animales y vives sin electricidad, tienes la casa hecho un asco, olería fatal y encima estás desenterrando cuerpos. ¿Me vas a decir que te va a echar para atrás que huelan mal? No sé. También le preguntaron por si había cometido canibalismo, a lo que Ed contestó que no, que sí que lo había probado, pero es que estaba muy malo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que sí o que no? ¿Había algo que no hubiera hecho con los cuerpos? Es Porque, que madre de Dios. Solo él lo sabe. Lo sabía. La gente no creía que los restos provenían del cementerio. Entonces se consiguieron unas órdenes judiciales para abrir 3 tumbas que Ed había señalado como 3 de las que había abierto. 2 de ellas se abrieron y efectivamente estaban o vacías o con restos de cuerpos, y la tercera no llegó a abrirse porque la policía consideró que no hacía falta. Si las 2 primeras habían sido de verdad, la tercera no hacía falta. Además, iba a ser muy difícil descubrir qué restos pertenecían a esa persona para poder devolvérselos a los familiares. Además, para la época y para el pueblo eran unas personas muy religiosas y no querían molestar a sus fallecidos. Y así llegamos a la sentencia de Ed. Inicialmente considerado como incompetente para ser juzgado, Edward Gein fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Wisconsin el 6 de enero de 1958. Una década después se le consideró apto para enfrentar al juicio. Durante este juicio, en 1968, el fiscal mostró fotos del cuerpo de Bernice tal y como se la encontraron el día en que abrieron la granja de Ed. Pero una cosa, lo metieron en el psiquiátrico 10 años y a los 10 años lo sacaron y dijeron que ahora sí que se le podía juzgar. Sí, durante ese tiempo estuvieron haciéndole entrevistas y, bueno, luego te lo cuento mejor porque he hecho como un breve análisis psicológico, pero llegó un momento en el que se consideró que podía pasar por un juicio. Vale. Durante el juicio de 1968,
la policía enseñó fotos de Bernice a Ed. El horror entre el público al ver la cara de Ed fue terrible, porque durante más de 5 minutos Ed estuvo mirando las fotografías sin decir nada, como si fueran pornografía. Aunque fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Bernice Worden, durante la fase de la imposición de la pena se le declaró no culpable por razón de locura y fue devuelto al hospital psiquiátrico en el que había pasado ya 10 años. Posteriormente sí que lo transfirieron al Mendota Mental Health Institute en Madison, que es un centro de mínima seguridad porque al parecer era un preso ejemplar, y allí murió el 26 de julio de 1984 de insuficiencia respiratoria a los 77 años. En la actualidad, los restos de Ed Gein descansan en el cementerio de Plainfield al lado de los de su madre. ¿Qué pasó con las cosas de Ed Gein? Pues en 1958 la casa de Gein iba a salir a subasta el 30 de marzo, pocos meses después de su arresto. Al final la casa nunca llegó a subastarse porque en la madrugada del 20 de marzo, justo el día antes de su subasta, la vivienda se incendió misteriosamente y quedó destruida. Al día siguiente, el día de la subasta, más de 2.000 personas se presentaron en la granja y cogieron todos los restos que pudieron de la propiedad de Gein para luego revenderlos al mejor postor. Aunque nunca se identificó formalmente al responsable, se piensa que la casa fue incendiada por alguien del pueblo para evitar que se convirtiera en una atracción macabra. Ahora vamos con un breve análisis psicológico sobre Ed. En la época en la que se destaparon todos los hechos, las teorías del psicoanálisis de Freud estaban en auge. En este momento se decía que la relación materno-filial afectó tanto a Ed que él terminó creando un complejo de Edipo. Esto es, se supone que es cuando los niños, sobre todo niños, se obsesionan con su madre hasta el punto que cualquier relación externa puede ser vista como una amenaza. Bajo esta teoría se habló de que cometió los crímenes para, de alguna forma, revivir la presencia de su madre. Durante el tiempo que pasó en el Hospital de Salud Mental, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Tenía delirios, oía voces y creía que podía transformarse en su madre cuando se ponía ese traje. Además, fue diagnosticado con una psicosis sexual. También se habló de que su marginalización, porque al final él estuvo muchos años sin amigos, sin familia, pues esto reforzó sus patologías que ya de por sí tenía. Y además se señaló que pudiera tener disforia de género, porque él se travestía y sí que durante los interrogatorios, cuando se le preguntó si quería ser una mujer, él confesó que le gustaba mucho la historia de la chica esta, Christine, y que sí que había pensado en algún momento hacerlo, pero que le parecía muy difícil. A ver, no estamos diciendo que hay una relación directa entre identidad trans y violencia, para nada. No tiene nada que ver. Pero para la época pues es algo que se consideró. Él sí que veía a su madre como una diosa. La adoraba, pero a la vez también la odiaba, y esa dualidad se reflejaba en lo que hacía. Por un lado, desenterraba a las víctimas, y esto era algo que hacía plenamente consciente, y además él sabía que estaba mal porque tenía una fuerte creencia religiosa, sabía que no dejar descansar a las personas fallecidas era pecado. Y por otro lado, utilizaba su presencia para sentir que su madre aún estaba con él. Aquí vamos a hacer un inciso para hablar de la importancia que tuvo este personaje, Ed Gein, este personaje real, en la cultura popular. Porque, como te he dicho al principio, es conocido por lo horrible de sus crímenes, pero también por cómo afectó eso a toda la cultura de Estados Unidos. Él fue tan importante para la época porque hasta ese momento las historias de terror siempre hablaban de monstruos fantásticos o sobrenaturales. No hablaban de asesinos de carne y hueso y que además pueden ser tu vecino de la granja de al lado. Algunos ejemplos de literatura de la época, pues Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
o Frankenstein, y en películas como La momia o El hombre lobo, al final el mal siempre venía del exterior y era algo sobrenatural, algo paranormal, casi difícil de creer que te iba a pasar a ti. Ya además en los años 50 empezaron con las historias de extraterrestres, con películas como The Thing from Another World o Invasion of the Body Snatchers en el 56, justo un año antes de que se descubriera los hechos de Guin. En todo caso, el miedo se proyectaba en amenazas externas, no en el vecino. ¿Y qué pasa a partir de que se descubre el caso de Guin? Pues en 1959 Robert Bloch publica la novela Psicosis, la cual es adaptada al cine por Alfred Hitchcock tan solo un año después. Esta obra marcaría un antes y un después en el mundo del cine y además crearía el personaje mitiquísimo de Norman Bates, por supuesto basado en Ed Gein. Era una persona tímida y reservada, propietario de un motel, cuya relación enfermiza y obsesiva con su madre desencadena en una serie de asesinatos. Aquí voy a hacer un inciso porque, mira, yo me acuerdo la primera vez que vi Psicosis, que la Yaya tiene la colección de películas de Hitchcock en VHS y me acuerdo que yo tendría unos 10 años. Una tarde cogí la película de Psicosis y me senté a verla. La escena en la que la chica baja las escaleras, está la madre sentada de espaldas y cuando le da la vuelta es un cadáver, tendría pesadillas durante años. En principio, sin nada que ver con esta novela, en 1974 se estrenaría La matanza de Texas. A esta película se le acreditan muchos de los elementos de las películas slasher, del género slasher. Este es un género en el que psicópata asesino persigue a un grupo de adolescentes normalmente y al final siempre la chica queda viva y da para una secuela. Tipo, sé lo que hicisteis el último verano, Viernes 13... Bueno, pues en esta película aparece el personaje de Leatherface, que se traduce como cara de cuero, que estaría inspirado una vez más en Ed Gein. Más tarde, en 1968, Harris escribió el bestseller El silencio de los corderos. Para escribir esta novela, Harris se infiltró en Quantico, que es la ciudad donde se encuentra la academia del FBI. Y ahí le ayudaron a hacer un perfil criminal. A raíz de esta experiencia, Harris creó al personaje Buffalo Bill. Este atrae a mujeres fingiendo estar herido. Esto es algo que tomaría de Ted Bundy, porque para la época ya se conocía el caso. Y, por otro lado, les quita su piel para utilizarla como traje. Y luego, esto no sé si tiene relación directa o no, pero a mí me ha recordado mucho la relación que tiene Ed con su madre a la novela de Carrie de Stephen King. La relación de Carrie con su madre, la madre es una fanática religiosa y en cosas como, por ejemplo, ella no sabe lo que es la menstruación, no la deja relacionarse, no la deja tener amigos y mucho menos pareja. Entonces no sé si está relacionado, pero a mí me recordó bastante. Y ya más reciente podemos hablar de la segunda temporada de American Horror Story, se llama Asylum, en la que aparece el personaje de Bloody Face, que es un poco pues mezcla de Buffalo Bill y de Ed Gein. Y ya como último apartado te he preparado una serie de películas y de libros sobre Ed Gein, por si quieres verlos antes de que estrenen el documental de Monstruo de Netflix y tener un poco más de información. Entonces, como libros tenemos Deviant, de Harold Schechter. Este es un escritor de true crime súper conocido que investiga cómo los crímenes reales han influido en la cultura pop. Tiene libros sobre varios asesinos y la verdad es que está súper interesante. No lo he leído entero, solo partes para construir el caso, pero está muy bien porque además lo hace en forma de novela. Hay diálogos y se hace muy ameno. Como películas está Ed Gein, In the Light of the Moon, que salió en el 2000. Esta dicen que es la más fiel a los hechos reales hasta el momento. No la he visto, habría que verla para comprobarlo. Y la segunda película que hay es en 2007,
Ed Gein, el carnicero de Plainsfield, esta es menos fiel a los hechos, parece ser, y se centra más en el gore. También hay un libro que se llama The Ed Gein File, A Psycho's Confession and Case Documents, de John Borowski. Y por último, el libro en el que me he basado para hacer toda esta atmósfera tenebrosa se llama Did You Hear What Ed Gein Done?, también de Harold Skechtel, con Eric Powell, que es el dibujante. Esta es una novela gráfica. Skechtel aporta su lado más biográfico con todos esos datos y Powell le da la atmósfera esta de Wisconsin, años 50, rural, gris, el polvo, la soledad de Ed. Creo que está súper bien reflejado. Lo que más me ha gustado ha sido que, por un lado, no hace un espectáculo de la historia, porque cuenta los hechos tal y como sucedieron y que ya de por sí son bastante terroríficos, no hace falta añadirle más. Luego, el dibujo es genial, la verdad es que chulísimo, es fiel al paisaje de Wisconsin, es muy sobrio y no muestra lo gore o, una vez más, no va al espectáculo solo en momentos clave necesarios. Luego, en este libro, el personaje de Ed está tan bien cuidado, o sea, está súper bien explicado y súper bien caracterizado, que hubo momentos en los que sientes empatía por él y es que me dio hasta pena, que dije, a ver, no sé si esto está bien o está mal, porque hasta qué punto quiero yo sentirme identificada, no, pero sentirme triste y sentir pena por este psicópata. Pero bueno, quizás esa incomodidad es lo que lo hace interesante. Y aunque ya conozcas la historia, yo recomiendo leer esta novela gráfica porque, por un lado, la estructura no es cronológica. Hay flashbacks y hay puntos de vista desde el lado de Ed que me parecen muy interesantes y mucha gente ha dicho que, o sea, expertos en el tema, psicólogos y psiquiatras, han dicho que es muy acertado y que fue muy probablemente lo que pasaba por la mente de Ed en el momento de cometer los crímenes. Y por otro lado, es que la atmósfera que crean los dibujos te hace sentir que estás dentro de la historia, o sea, los campos vacíos, como te contaba ese Wisconsin así rural, hay un momento que aparece la nieve cuando estamos hablando de noviembre, la cacería, no sé, la casa de los Gein, que está exactamente igual a como era en los dibujos que como era en la realidad. A veces sale como solo de fondo, así entre la niebla, y ya te ponen los pelos de punta. Solo ver la silueta y reconocerla da un miedo horrible. Y luego, cuando muestra la casa por dentro, es que hay momentos hasta que se pueden oler. Bueno, para quienes les interesa el terror o la psicología criminal o el true crime, yo creo que es acertadísimo. ¿Te la leerás? Sí, cuando te la acabes me la dejas. ¿Ya me la he acabado? Pues me la dejas. Vale. Bueno, ¿qué te ha parecido el caso de Ed Gein? Es muy fuerte y había muchísimo que contar. Me parece súper interesante y sí que entiendo lo que dices de poder llegar a sentir empatía por él, no cuando comete los asesinatos, pero sí por la vida que vive y lo solo que está, la relación que tiene con su madre y con su padre. Entiendo tu punto de vista y entiendo que quizás, probablemente, si no hubiera tenido esas relaciones con su familia, no habría hecho lo que hizo. Claro, yo creo que, aquí ya estoy especulando, no tengo ni idea, pero creo que es algo que ya iba en él, pero que se despertó cuando tenía esa vida. Pero en realidad, ¿en algún momento iban a diagnosticarle psicopatía? ¿O no psicopatía, solo esquizofrenia y la psicosis sexual, que no sé realmente en qué consiste. Ya, no sabemos entonces. Igual no era un psicópata. No, puede ser que no. Pues esperamos que salga la serie y quedamos para verla. Vale. Ya está.